La lactancia es natural y es biológicamente posible como caminar, no como respirar. Para mí no resultó tan natural. O sea, Bye. O sea, no me puedo adecuar a todo. Y no puedo. No puedo con lactancia materna exclusiva porque a ratos la queja también ayuda un montón en ese sentido, ¿no? O sea, Creo que la lactancia necesita mucho más que información, ¿no? El acompañamiento sobre todo, que es en... Me doy cuenta hoy que por eso es una forma de tortura en otros lugares. O sea, quédate aquí al ladito. O sea, solo quédate aquí al ladito. mamá, ¿esto era así? Hola, hola, mi Tati. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a nuestro podcast. Mamá, ¿esto era así? Qué emoción, Tati. Ahí vamos avanzando con nuestros episodios. Nada más a manera de introducción, si quizás es la primera vez que te estás conectando a escucharnos y no sabes de qué va, pues estamos grabando episodios para conocer desde una experiencia, bueno, conocer desde la experiencia de las mamás, pues cómo vivimos los procesos de maternidad, ¿no? Y hoy nos convoca un tema, Tatiana Calderón, súper macabro y al mismo tiempo bello y al mismo tiempo biológicamente increíble y al mismo tiempo como la maternidad misma, ¿no? Como rete complejo, pero vamos a hablar de lactancia, Tati, vamos a hablar de la chichi, ¿no? De los procesos híjoles, de nutrir de muchas formas. ¿Cómo estás tú, mi Tati? Sí, de la chichi, uy. Ay, yo feliz, emocionada de este tema, emocionadísima de estar aquí con Yaja y con Vane, que ya ahorita sabremos quiénes son. Me da mucho gusto que podamos compartir esta conversación y podamos desahogarnos y hablar de estos temas aquí, que son tan complejos y que no siempre son muy entendidos por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, feliz. Me encanta también saber que estamos conectadas desde varias partes, porque, bueno, ya cada una dirá dónde está, pero este también es un episodio, ¿no? Bueno, de multilocalidades y sobre todo de mamás y sobre todo que además es súper bonito que ahorita que íbamos llegando fue como, dame 5 minutitos, no, o sea, la bebé está llorando, yo ya, o sea, corriendo, ¿sabes? O sea, es también rete chulo encontrarnos con todos los esfuerzos que implica encontrarnos cuando se está criando y maternando y simultáneamente sacando proyectos y trabajando. Entonces eso a mí me llena de orgullo y de gratitud hacia nuestras invitadas de hoy, Yaja y Vane, pues bienvenidas. Cuéntenos, ¿quién es quién? Muchas gracias, Tati, Pam, Yaja, mucho gusto también. Si quieren puedo empezar a presentarme yo. Mi nombre es Vanessa Ávila. Yo estoy en Guadalajara, Jalisco, México. Soy mamá de dos. Tengo un chiquito de 3 años y una bebé de 5 meses. Entonces estoy en posparto. Yo creo que es la primera vez en 5 meses que me pude poner ahí corrector y corrí y fue todo un show, pero estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Soy psicóloga de profesión y cuando me convertí en mamá hace casi 4 años, descubrí una parte de lo profesional a lo que quería irme enfocando y especializando. Entonces me formé como educadora perinatal, como asesora en lactancia y como dula. Entonces estoy más en ese acompañamiento hacia mujeres, hacia familias, desde el embarazo, en los partos y bueno, después con este tema que nos trae hoy acá, que me emociona mucho también, en la lactancia, que es todo un camino, pero eso es un poquito sobre mí. Gracias, Vane. Gracias Gracias, por mi estar mamá. aquí y por, no, o sea, esa gran labor que haces para otras mamás, incluyéndome, ¿no? Yo conocí a Vane cuando yo estaba justo en el posparto con un mes de nacida y Vane tiene grupos de terapias para mamás y la vi en Instagram, ¿no? Le escribí y dije, o sea, de aquí soy y fue súper bonito el acompañamiento que se puede tener con otras mamás en el posparto. Digo, creo que en cualquier etapa del desarrollo de los peques, pero específicamente para mí fue en el posparto y fue súper lindo. Entonces, gracias, Vane, gracias por estar aquí. Y Gracias a Yaja, ti. querida,
Yaja, ¿de dónde eres? ¿De dónde vas? ¿A qué te ¿Quién eres, Yaja? Cuéntanos, ¿quién eres? Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. La verdad es que también me emociona muchísimo estos temas y la parte de la maternidad. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Yajaira Contreras, soy psicóloga de profesión también, terapeuta existencial y mamá de 2 niñas. Mi hija mayor tiene 7, bueno, va a cumplir 7 años y tengo una bebé de casi 9 meses. Y ahorita que escuchaba a Vanessa, tocó algo que también me gusta muchísimo porque justamente desde que soy mamá tengo una sensación muy parecida a la de Vanessa, ¿no? Encontrar precisamente un espacio en esta área de la psicología que es el acompañar a mamás, que me parece que justo es una transición como bien, bien desafiante y me parece que encontramos pocos espacios precisamente como este para hablar precisamente de maternidad, ¿no? Para hablar precisamente de todos los desafíos que se presentan y al igual, voy ahí encaminándome también a hacer este tipo de acompañamientos. Entonces, me gusta mucho esto que podamos estar compartiendo hoy sobre estos temas precisamente. Y bueno, yo estoy en Reynosa. No dije de dónde era, o sí dije, ya ni me acuerdo. Yo soy de Reynosa, estoy en Filipas. Entonces, acá estamos de este lado también hablando de ello. Eh, Me encanta, Súper. Tati. ¿Tú dónde andas, Tati? Chilangolandia. No, es que yo voy recordando, bueno, yo con Yaja, nos conocemos también de la formación y esto, y hace unos meses también compartíamos algunas cosas con respecto a Y nuestras maternidades, ¿no? Esto, por eso es que también nos gustó mucho la idea de invitarte. Y Gracias. me gustaría aprovechar, bueno, ya entrando como ya en materia, eh, a ver, creo que les voy a decir esto, o sea, yo tengo la sensación de que como que sí se sabe, o sea, como que sí te dicen, como que sí se sabe que, ay, no vas a dormir, o sabes que el tema de la lactancia puede ser, o sea, puede ser, no, incluso he escuchado que más la lactancia se refieren como que es algo bellísimo, ¿no? Y generalmente no hablan de los desafíos y generalmente no hablan realmente de lo complicado que es la situación del sueño, ¿no? O sea, de coordinar el tema de las siestas y todo lo que implica. Pero, ¿ustedes cómo lo han vivido? Yo personalmente, yo lo he vivido, bueno, lo viví más al principio, pero ahorita ya más o menos le voy cachando, creo. Eh, lo viví más como, híjole, no tenía idea de lo cansado que podía ser y de lo desafiante que puede llegar a ser lograr amamantar, aunque después de pasar como que, de pasar esta transición tan desafiante, también encontré cosas muy bonitas, muy bellas, muy nutritivas, o sea, cosas que no cambiaría por nada, pero sí sentí que había cosas que fueron completamente nuevas para mí, y ya hablaremos más adelante de todo lo que puede ser, lo que puede generar estas dos temas, ¿no? O sea, todas las experiencias que pueden generar estos dos temas, por lo menos en las mamás, ¿no? Pero, ¿qué piensan ustedes? fíjate, Tati, que ahorita que te escucho, Valentina, mi hija mayor, fue casi una bebé COVID, ¿no? Como cuarentena. Valentina nació en el 2019 y en marzo fue lo de la cuarentena, ¿no? Entonces, Valentina fue lactancia materna exclusiva 2 años. Y sí, justo como dices, ¿no? Como bien agotador, o sea, era pues mi primera experiencia, ¿no? Ya saben, las de moda, pelo, un montón de cosas, pero yo era de las que de alguna manera romantizaba la lactancia. O sea, yo era como, sí, la lactancia, sí, maternidad exclusiva y sí para todo, porque por etcétera, etcétera. Pero luego tengo a Meribeth y digo, ah, no, 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 o sea, una cosa completamente diferente, en donde eh, sí, como la experiencia de alguna manera
me rebota a la experiencia que tuve con Valentina. O sea, con Meribeth, aunque yo quise hacer lactancia exclusiva, no pude. Estuvimos exclusivas como, si acaso, los primeros 3 meses. Y ya después de ahí, o sea, no podía, o sea, por muchas situaciones que ahorita platico. Pero, o sea, te escuchaba y decía, sí, sí, como en algún momento puede haber como ciertas condiciones que favorecen a la lactancia exclusiva y que de alguna manera, bueno, ¿no? Como si se romantiza, pero luego tenemos otras condiciones completamente diferentes que dices, no manches, ¿no? O sea, no se puede romantizar la lactancia por ningún motivo, o sea, de ninguna forma, ¿no? O sea, es bien pesado, es bien cansado, es bien diferente, es bien agotador, es bien demandante. Es, creo que esa es la palabra que acomoda. O sea, exige mucha demanda. No sé qué. Sí, sí, completamente. Te escucho, Yajaira, me recuerda un poco precisamente mi historia también, ¿no? Mi chiquito de 4 años, también lo lacté 2 años, pero tampoco logré una lactancia materna exclusiva. Y fue justo los retos que tuve en mi propia lactancia los que me llevaron después a formarme como asesora y fue así como, wow, yo quiero hacer este acompañamiento que yo recibí. Entonces fue como lo que abrió para mí el panorama. Y hoy con mi segunda bebé sí tengo una lactancia materna exclusiva, pero siendo mamá de dos, sin descansar, o sea, ha sido súper, súper complejo, ¿no? Les voy a compartir algo que pasó justo el otro día, así de mamá a mamás porque me rompió un poco el corazón, ¿no? Con mi hijo que me pidió agua y yo estaba dándole pechito a la bebé, ¿no? Apenas me acababa de sentar y, mami, agua, y yo, ay, sí, ahorita te doy. Y me volvió a decir como a los 2, 3 minutos y yo, ay, sí, ahorita te doy. Y, y hasta que no recuerdo quién llegó a casa, no me acuerdo si mi esposo, un amigo, qué sé yo, y le pidió el vasito de agua a esta otra persona, a este otro cuidador que llegó. Y sentí horrible, o sea, yo sé que le iba a dar su vasito de agua y todo esto, pero poder ver eso siendo hoy mamá de dos con una lactancia materna exclusiva fue como, ay, no le di su vaso de agua, ¿saben? O sea, y tuvo que esperar a que llegara otro cuidador y aparte se lo pidió así como con carita de por favor, estoy sediento, ¿no? Y no, fue algo muy, muy complejo. Esto que dice Tati de no dormir, ser ahora mamá de dos y estar cuidándolos a ambos y de repente decir, híjole, qué complejo, o sea, qué complejo estar con una lactancia materna exclusiva y cuidando a dos. O sea, me está consumiendo un poco y la verdad es que sí he considerado también, pues a lo mejor intentar integrar un poquito de fórmula para este tipo de casos. Y y creo que es algo que mi propia experiencia y el escuchar a otras mujeres y a otras mamás me ha ayudado como a aligerar eso, ¿no? Saber que, como bien dice Yaja, necesitamos apoyo, necesitamos mucha contención porque la lactancia es muy demandante y que se vale los recursos que sean que tengamos que tomar como mamás para que la lactancia sea placentera. Y si una lactancia mixta nos va a dar mayor estabilidad, mayor salud mental, mayor espacio, qué sé yo, también se vale. Y como asesora de lactancia, pues creo que eso es lo que intento llevar en mis acompañamientos. Lo que a ti como mamá te dé tranquilidad, esa es la lactancia correcta, por así decirlo, ¿no? Está súper lindo que lo vayas poniendo así, Vane, porque creo que abres, ¿no? O sea, abren sus experiencias como justo las cosas que atraviesan a la hora de la lactancia. A mí me gustaría plantear que algo que creo que nos pasa a todas como mamás es que ya traemos un chorro de creencias sobre cómo debería de ser la lactancia. Y yo Ya. recuerdo que dentro de como mis creencias, siempre estaba como, es mucho mejor la lactancia materna exclusiva que la mixta que incluye fórmula. Y entonces yo, Pamela García, Ah, ya llegué con un rechazo a la posibilidad de la fórmula, pero desde antes, ¿no? O sea, esto también empieza a ser retepinche, porque te coloca como mamá en una exigencia de que algo es ujú. mejor que otra cosa,
y como lo decías, Vane, ¿no? Aunque tu salud física y emocional esté en juego, ¿no? Porque es como lo que necesita el bebé es la leche de mamá, porque no hay nada mejor que la leche de mamá. Sí, eso es cierto, pero nunca Sí, costo de la salud física y emocional de la mamá, ¿no? Entonces, yo claro. recuerdo que con mi propia lactancia era como impensable la fórmula. No, por favor, quítenle la fórmula. O sea, yo ya llegué con mucha renuencia a la fórmula. Ujú, ¿Qué va ujú. ocurriendo? Que el primer mes, pues fue una pesadilla. La neta, amamantar el primer mes fue muy difícil. Y recuerdo que uno de los regalos más bonitos que me hizo otra mamá fue que no fue un regalo para Julia, ¿no? Ella me regaló pues bueno, un bálsamo para los pezones, ¿no? Para cuando empiezas a tener, pues, resequedad y que se empieza a cuartear. Y me dijo, si para la primera o segunda semana te sigue doliendo, pide ayuda. Recuerdo perfecto que eso fue el regalo que ella me dio, ¿no? O sea, fue el mensaje de que si yo tenía dolor, algo no estaba bien y que podía pedir ayuda. Entonces, me pareció bellísimo el regalo, uno, ¿no? De cuidado a la mamá y dos, Claro. del mensaje de, pues, pedir ayuda. Y lo agradezco muchísimo porque, pues, en el proceso, pues, como hemos dicho, pues se orienta todo hacia el bebé, que las mamás quedamos un poco desprotegidas en el ejercicio de maternar. Entonces, esa fue un poco mi experiencia y justo yo dije, me está doliendo, no la estoy pasando bien y recurrí a una asesora de lactancia que pudo mejorar el Mm. agarre, que me dio motivación, que explicó. Y bueno, ya nos irán también justo ya a lo que tú ponías, ¿no? O sea, las condiciones en que emerge una lactancia o en que una lactancia puede Ujú. ser exitosa, ya sea mixta, exclusiva, y no sé si estoy usando bien los términos, Vane, ahorita tú me dirás, o específicamente con fórmula, pues son tan particulares que también es como bonito que yo recuerdo que la asesora de lactancia le explicó a Armando, mi pareja, lo que eso iba a implicar para mí, ¿no? Tal cual dijo, es que en los primeros meses o semanas ella va a amamantar por lo menos 8 horas al día. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, es un trabajo de tiempo completo, Tati. Claro. Es un Sí. trabajo de tiempo completo. Y un poco el mensaje fue, como ella va a estar amamantando, pues apoya tú al cuidado de ella, ¿no? Y entonces Ujú. ahí también empezaron a ver un chorro de cambios en cómo iba a ser para mí. Pero no sé, Tati, a grandes rasgos estoy hablando un poco de lo mío, pero tú cuenta Yo, más. Tú yo, tuviste asesora de lactancia? ¿Fue natural? ¿Qué onda? Cuenta, cuenta. ah, a ver, mira, yo sí recurrí a una asesora de lactancia porque he de decir aquí que yo después ya investigando, nadie de mi familia materna ha dado lactancia materna exclusiva. Todos siempre ha sido fórmula o porque no han podido o no han querido o la situación no se ha, no ha tenido las condiciones necesarias para que se dé. Entonces yo inicié esto no solamente como era como un mandato personal, ¿no? Es como yo lo tengo que lograr, ¿no? Porque aparte, quiero decir que tengo la sensación de que hay una creencia alrededor de esto de que y que a mí me atraviesa muchísimo, ¿no? Que es como de, es que esto es lo que me toca. O sea, esto me toca a mí, ¿no? Esto es alimentar al bebé es mi chamba, ¿no? Y procurar su sueño. O sea, es como mi biología está hecha para alimentarlo. O sea, o sea, es como, es mi mandato personal y además, más allá, o sea, todavía más porque nadie en mi familia lo había podido lograr, ¿no? Entonces, esto para mí fue muy importante porque después fue causa de muchas frustraciones, ¿no? O sea, como sentir, por eso yo decía al principio que para mí, eh, a mí nunca me esperé, o sea, siempre piensas como en la maternidad, bueno, yo pensaba en la maternidad, como en muchos otros momentos, ¿sabes? Como, ay, cuando le vas a enseñar esto, cuando lo vas a cargar, cuando, ¿sabes? Estas cosas. Pero nunca me esperé que la experiencia de la lactancia y de dormirla, perdón,
eh, pudiera ser tan desafiante y tanta fuente, o sea, que fuera una fuente tan grande de un sentimiento de insuficiencia, de frustración, de una sensación de culpa, una sensación de ansiedad, ¿no? O sea, decir, pero al mismo tiempo han sido, yo no sé, igual después digo otra cosa, pero hoy puedo decir que son los momentos que más disfruto. O sea, el poder yo amamantar, poder haberlo logrado y poder tener un momento de amamantar, ¿no? De poder dormir con ella y mirarla dormir, o sea, son de los momentos que más disfruto. Igual y otra persona lo vive distinto, pero me parece súper ambivalente esta experiencia. Entonces, yo solo querría decir eso, o sea, como que yo sí recurrí a una asesora de lactancia. Afortunadamente, nunca viví mucho esta sensación del dolor, ¿no? De, ya sabes, de las heridas y esto, pero sí de que no salía la leche y yo me congestionaba y de repente no se agarraba la bebé, ¿no? Y no sabía y me costó como 3 semanas de este estilo y afloje. Y al final sí recorrí, pero creo que para mí es importante poner esto, que es tan ambivalente, que es algo que disfruto muchísimo, pero que también ha sido una gran fuente o sea, de una confrontación con mis cosas más oscuras, ¿no? O sea, como nada más lo ha hecho, ¿no? Pero yo no sé si se escucha muy exagerado, ustedes lo vivieran así. Porque, No, fíjate que desde quiero Chan. interrumpir. Oye, desde hace rato estoy así como que quiero, perdona. Oye, es que, ¿sabes? No sé, no es como mera, o sea, como sé que es mi experiencia, ¿no? No sé si es la experiencia de otras mamás incluso, o sea, como necesariamente, pero, por ejemplo, nuevamente regreso a esta idea de que de Valentina al ser, al estar todos en cuarentena, ¿no? Estábamos como en casa y era hija única y entonces era como, no, o sea, no había trabajo, ¿no? O sea, no había como otras actividades, no había como visitas, no había como... Entonces, sí, eso que decía Pam, ¿no? O sea, como si Valentina quería pegarse ahí 40, 50 minutos, ahí estábamos, ¿no? Viendo la tele, escuchando, haciendo cualquier cosa. Y ahí no había bronca, no había prisas, no había salidas, no había nada, ni broncas. Sí, las noches se vivieron horribles, ¿no? Porque era también estar pegada hasta 3, 4 horas, ¿no? Yo me movía tantito y Valentina, el grito, ¿no? Entonces era así como estar ahí con este. Y ahorita, por ejemplo, escuchaba a Vanessa que tiene 2 niños también y está con LME con su segundo bebé. O sea, como toda mi admiración porque justo llega Meribeth y entonces en esto que decía Vanessa ahorita como del vaso de agua, ¿no? Llega Meribeth y no puedo con lactancia materna exclusiva porque justamente tengo una niña de 7 años que ya tengo hambre, quiero ir al baño, me quiero bañar, sírveme por favor, voy y hay que llevarla a la escuela y ya es la hora de salida, hay que ir por ella y, o sea, como cosas así y no me alcanza 40 minutos, ¿no? Con Meribeth pegada o 1 hora o etcétera. Entonces, eh, siento que, por ejemplo, la parte de la frustración en algún momento de estar ahí con lactancia materna exclusiva, tiene que ver justamente como con todas las condiciones, ¿no? Como creo que se disfrutaría de una forma diferente si no habría como tantas cosas que acompañen la parte de la maternidad, ¿no? Como no sé, que si la comida, que si los trastes, que si el trabajo, que si los otros hijos, que si la pareja, que si, o sea, como todo lo demás que implica, ¿no? O sea, como creo que se viviría diferente en ese sentido porque sabes que hay como ese espacio justamente y ese tiempo para dedicar. Y dices, no hay bronca, si aquí te quieres quedar, aquí te recibo todo el tiempo que tú quieras. Pero a ratos creo que mamás podemos vivir esa premura de ya porque la comida se me va a quemar, ya porque tengo que ir por la niña, ya porque tengo que hacer cosas, ya porque, y siento que ahí es donde se vive como mucha frustración, mucho estrés, mucho cansancio, ¿no? O sea, volvemos a la parte de la demanda, ¿no? Como el tiempo que demanda hacer eso y todas las condiciones que pueden ahí, aparte del que si ya te duele la espalda, que si ya te duele el pecho, que si ya, incluso la forma como te empiezas a ver como mujer, ¿no? En ese sentido, de este, que si el pecho se siente más aguado, que si se siente más duro, que si está empezando a doler, que si hay
¿cómo se dice? Esa congestión o etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sé, yo siento que tiene que ver mucho como en eso, como todas esa, otra vez, como la condición precisamente en la que se da la lactancia en ese sentido. No sé Sí, qué. híjole, yo quiero compartir algo que creo que tiene que ver con todo esto que ustedes están diciendo. Cuando Pam me invitó aquí al podcast, pensé que todas estaban allá en Alemania. Entonces, leí por ahí algunos datos sobre lactancia, comparando la realidad de mujeres en Alemania y en México. Y me di cuenta de que al inicio, la mayoría, en ambos países, la mayoría de mujeres empezamos con una lactancia materna, alrededor del 90 y 95%. Y o las mujeres que llegan a los 6 meses con lactancia materna exclusiva en diferentes países, ahí ya había un bajón en estadísticas. Sin embargo, en México lactamos un poquito más de manera exclusiva que en Alemania. No recuerdo muy bien las cifras, pero era alrededor entre el 20 y el 30% de esas mujeres de México que empezaron a lactar con lactancia materna continúan hasta los 6 meses, que igual es un bajón, porque del 95% solo el 30 a lo mucho termina a los 6 meses, que es una de las recomendaciones de la OMS. Bueno, en realidad la OMS nos dice que 2 años o más, pero de forma exclusiva hasta 6 meses. Y en Alemania sí era aún menor, entre 10 y 15%. Sin embargo, vi que en Alemania hay condiciones de acompañamiento y de confort muy distintas a la lactancia, o sea, como que todo esto que decían ahorita Yaja, Tati, Pam, ¿no? O sea, todo el contexto, el cómo se arropa a la mamá y el cómo se le acompaña y cómo se le informa es mucho mayor. Y en México, un poco a veces queda al aire, ¿no? A veces precisamente el hablar de una asesora de lactancia sigue siendo parte de un privilegio y sigue siendo parte pues es una profesión que surge de una necesidad que de repente el sistema médico tiene esos agujeritos o pues sí, como ese faltante, tanto en formación como en poder abarcarnos a todas las mujeres. Entonces, ojalá no existiéramos las asesoras de lactancia, ¿no? O sea, ojalá no tuviera que ser una especialización o algo que vamos buscando como un extra, sino que quedara cubierto por todo el sistema médico y que todas pudiéramos recibirlo desde el inicio, pero es así. Entonces me llamaba la atención y creo que tiene que ver con esto que ustedes dicen, porque es algo cultural, es algo de culpas, es algo de duelos, de cómo no voy a poder, o por qué no pude, o por qué le voy a dar fórmulas si mi cuerpo está diseñado para esto. O sea, me refiero a que en México, a pesar de tener un poco menos este acompañamiento y esta contención, estiramos todavía más y llegamos a una estadística mayor y seguimos lactando a nuestros hijos un poco más. Lo que leía por ahí es que quizá en Alemania existe como esta apertura a la fórmula, o a tener una lactancia mixta con menos culpas. Y que entonces a lo mejor por eso, a pesar de estar acompañadas, se podía tomar esta decisión de, bueno, va, le estoy dando igual de mi leche, está recibiendo muchos nutrientes, no pasa nada si complemento con fórmula. O sea, como que había esa apertura y dije, wow, o sea, ¿cómo es posible que a pesar de la diferencia de acompañamientos y de contextos que se vive en dos países distintos, en México como que sí les tiramos más, que creo que es lo que dice Tati, ¿no? O sea, es algo como cultural, es una presión de tiene que ser así, las mujeres estamos diseñadas para amamantar. Y aunque claro, como decía Pam al inicio, la biología es increíble, o sea, a mí se me pone la piel chinita de pensar cómo es que nuestro cuerpo puede hacer leche y cómo somos capaces de amamantar, y me parece increíble. También está esta parte de todo el contexto y todo lo que tiene que acompañarnos, porque es muchísimo, es como bien decía Pam, un trabajo de tiempo completo, es súper demandante, es súper cansado, es bien hermoso también. Entonces es una dualidad bien compleja que tenemos que ir como medio aterrizando, ¿no? Y sentirnos acompañadas para que esto sea posible. Oye, Vanessa, te estaba escuchando y me preguntaba si, por ejemplo, en esto de que en México sea como más prolongado, o sea, más como la población de exclusividad, también tendría que ver quizá en algún momento como la parte económica, como, También, claro. ¿no? O sea, bueno, gratis es un decir, ¿no? Porque
sabemos que no es Nada. así, que la lactancia Sí. es Se más paga con cuerpo y con exacto, tiempo y con todo, ¿no? Sí, y que alimentarte, que si tienes que dormir, pero duermo o lacto, bueno, un montón de cosas, ¿no? O claro. sea, Sí, sí, gratis, sí. gratis. Pero pero pensaba también en eso, ¿no? Como si en algún momento también esto podría, digo, la fórmula tampoco está en 50 pesos, ¿no? O sea, y dependiendo que si el niño te sale que con ciertas cuestiones, bueno, y pensaba en esa posibilidad también. En México, precisamente, estas condiciones, volvemos de cómo es, ¿no? Ujú, Qué interesante. Claro, seguramente sí. Sí, sí, sí. No, ahorita que hablaban como de algunos conflictos en la lactancia o así, con mi segunda bebé, em, también al nacer tuvo un frenillo sublingual súper restrictivo, que me causó mucho dolor los primeros días, pero, o sea, 5 días, les estoy hablando en 5 días en lo que pediatra, esto, el otro, corrimos y se hizo este procedimiento que se llama frenectomía para liberar su frenillo, que muchas veces nos mandan antes como con un fisioterapeuta para ver si hay cierta elasticidad en la lengüita y que no sea necesario el procedimiento, pero con ella estaba tan restrictivo que fue así de una vez, ¿no? Y fueron 5 días que de verdad en lo que me daban la cita y en lo que averiguaba qué onda, yo sufrí muchísimo y aún teniendo esta información, yo decía como, ¿cómo es posible que muchas mujeres pues atraviesan esto sin información, sin saber que hay una opción, sin saber, como decía Pam, que puedes pedir ayuda y sin la posibilidad también económica de darle una atención médica a eso, a eso que forma parte de la lactancia también? Entonces, claro, no hay opción. Seguro todas hemos escuchado como esto de, pues eso toca, a mí también me dolió, ¿no? He escuchado de otras mujeres, de otros testimonios de, pues así fue para mí también, a mí también me dolía, a mí también me sangraban los pezones. Y pues no, no es parte de la normalidad. Entonces, de verdad yo contaba las horas, así cuántas tomas me quedan de aquí a mañana, porque ya mañana es la cita con el pediatra para que ya la atiendan, porque, y decía, Ujú, no puedo creer que muchas mujeres pues tengan que seguir pasando por esto y no hay opción, ¿no? Ni de información, ni económica, y pues es muy lamentable que siga siendo parte de un privilegio. Sí, seguramente la estadística tiene que ver con eso también. ujú, Ujú. ujú, sí, No, ujú, está, híjoles, Vane, me hiciste recordar, es que, hijo, al inicio el reloj, uff, ¿no? Yo recuerdo que también era como 15 minutos de un lado y 15 del otro, que bueno, sabemos que lo ideal es que sea, ¿no? Como a libre demanda, pero yo recuerdo que yo decía, puta, no estoy llegando ni al minuto 9 y ya no puedo, ¿no? O sea, me está doliendo. Y veía mi reloj en la madrugada y yo, o sea, como estas porras, ¿no? De decir, venga, con mucho amor, hazlo, ¿no? O sea, empieza a ser también un gran acto, no sé si la palabra quede, ¿no? Pero sí de amor, de desprendimiento al cuerpo, pero sí con un costo emocional y físico, porque creo que algo que también habíamos estado platicando, Tati, es que en el proceso de la maternidad y de gestar, del parto, de ahora de la lactancia, pues nosotras como mujeres empezamos a convivir también con el dolor, ¿no? O sea, hay una ujú, experiencia física incómoda que ujú, con el apoyo, ¿no? De estas asesorías, y me encanta, Vane, que también menciones que al final es un privilegio porque aunque tendrían que estar en el sistema médico súper normalizadas, acompañadas, sabemos que no ocurre. O que quizá ocurre de mamá a mamá, ¿no? Porque también es como las mamás les cuentan a las hijas cómo se le tenía que hacer, o el ujú, personal médico como las enfermeras, los enfermeros, pero al final es difícil pensar que si yo quiero que no haya dolor en mi lactancia, necesito pagar para que alguien me explique cómo hacerlo. Porque a mí algo también que me descolocó en la lactancia fue que yo decía, sí es muy natural, ¿no? Porque sí, déjenme ponerlo, ¿no? Un changuito, llega y se le pega a su mamá y empieza a succionar y la leche empieza a surgir y en el cerebro ocurren un chorro de cosas para poder producir esa leche, pero para mí no resultó tan natural. O sea, yo sí tuve que aprender. Entonces también estaba como este dilema, ¿no? O sea, naturalmente no fue un proceso que surgiera así y que surgiera sin dolor. Yo tuve que aprender con lo que tú dices, ¿no, Vane? O sea, desde
tiempo, desde cómo poder hacer extracciones si quería almacenar la leche, cuánto tiempo tenía que, o de qué manera tenía que almacenar esa leche, cuándo la podía dar. O sea, también hay un chorro de aprendizaje en el proceso de desear amamantar. Y no quiero, o sea, no quiero como dejar de nombrar que algo que también te llegué a ti a escuchar, Vane, es que es igual de valiosa una lactancia que en cuya mamá, ¿no? Está en las noches eternas viendo el reloj para amamantar, como esa mamá que está lavando mamilas para poder poner fórmula y volver a Claro. lavar mamilas. O sea, ¿sabes? No, porque también es esta la creencia, como las mamás que no amamantan son huevonas o son flojas. Y puta, cómo me emperra también escuchar eso, porque ahí está la exigencia nuevamente, ¿no? O sea, ahí está la Sí. exigencia. Es como, es menos valioso porque no estás poniendo tu cuerpo. No, pero te estás dando de otras maneras económicas, ¿no? Evidentemente también de tiempo y de cuidado para una leche, para saber qué leche le va a quedar bien a tu bebé. O sea, uf, son muchas cosas y me emociona muchísimo poderlos estar hablando y darle como voz. Pues a eso, Tati, que creo que tú también has mencionado muchísimo, ¿no? Al claroscuro, a la ambivalencia, a la realidad de el deseo y del rechazo y del amor, pero please, ya 5 minutos, de veras ya no puedo más. Ah, Sí. a ver, Oye, ay, perdón, dale, Tati. a ver, yo lo que me da, o sea, con lo que te escucho, Vane, Pam, Yaja, am, tocan un par de puntos súper importantes para mí. Hablaste, Vane, de todo este tema de las expectativas, ¿no? O de las exigencias o el apoyo del entorno, ¿no? Como la diferencia de aquí contra Alemania, ¿verdad? Em, y eso o sea, me parece algo que es como todo un mundo que explorar también, como qué exigencias sí, o sea, qué exigencias tenemos de fuera, ¿no? Cuáles nosotros también, como decir, internalizamos, no sé cómo explicarlo, pero es como de alguna manera hacemos parte de nuestras creencias. Y también me gustaría poner esto de, a ver, o sea, creo que ha sido muy distinto, o tengo la impresión de que antes era muy diferente a ahora. Antes era como, no había tantas voces alrededor. Ahorita, bueno, yo le decía en una ocasión, en otro episodio, que ya mi algoritmo es todo, bueno, dependiendo de la edad de la bebé, vea lactancia, esto, ¿no? Todo lo que era Sí. alimentación, sueño, rara. Y es una cantidad de cosas, o sea, pero tiene que, desde tiene que ser tantos minutos. Ah, no, pero no, entonces tiene que ser a libre demanda. No, pero tienes que hacerlo de esta manera. No, pero de esta otra. No, pero lo tienes que, no, pero así. Ah, pero el sueño, no, te son 3 siestas, no, que 2, pero no, si no se duerme, no, pero, o sea, que si ahora que el sistema nervioso, que si, ¿sabes? O sea, una serie de cosas que de repente antes, bueno, que yo tengo la sensación de que antes no existía tantas voces al mismo tiempo hacia la mamá. Entonces hay una serie de exigencias y demás súper contradictorias a veces unas de otras. Mientras estás tratando de querer ser como hacer lo mejor para tu bebé, porque biológicamente creo que es algo que un instinto de protección, ¿no? Estás tratando de buscar lo mejor. Y por otro lado también tienes las voces de las mamás, ¿no? Yo entiendo así como de estas que ya, de estas personas que ya traen toda una experiencia también de vida. Y de luego es como súper contradictorio. Entonces dices, Dios mío, ahora a Y quién luego, hago caso, ¿no? O sea, ¿quién haga caso y cómo encajo en todo? ¿Cómo puedo encajarlo en todo? Y Claro. todo viene una sensación de, ¿y si le estoy haciendo daño? ¿Y si lo hice mal? ¿No? Y, o sea, esta cuestión de las expectativas se me hace todo un mundo que explorar, como que, ¿qué tanto realmente, o sea, deberíamos, es la palabra, no sé si es la palabra correcta, pero ¿qué tanto estamos dispuestas a recibir de todas esas voces? O sea, hay un momento, yo no sé si ustedes lo vivieron así, pero hay un momento donde yo dije, bye. O sea, no me puedo adecuar a todo. ¿Cómo es mi bebé? ¿Qué es lo que me pide mi bebé? Mi bebé es así y es distinto por esto y por esto y se acabó. O sea, y entonces de repente hay un punto donde tienes que
bueno, o sea, a mí me pasó así, como tienes que tomar esa decisión, como no me puedo adecuar a tantas cosas, o sea, es demasiado, o sea, y no estoy pudiendo, y sí, pues soy insuficiente para poder cubrir Cubrir todo. todas estas expectativas, ¿no? O sea, soy insuficiente para esto, pero esto me voy a conectar mejor con mi bebé y voy a ver de qué manera podemos nosotros encontrar un ritmo que a los dos nos Claro. acomoda mejor. Eso por una parte, y solo voy a dejar aquí la pregunta en el aire, porque también me parece que hay veces que hay un entorno que luego no entiende por qué uno está, si ya esté dando la chichi o dando la mamila, pero está llorando, y así es como, pero incluso es mal visto, ¿no? Es como, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué no la estás llevando bien? ¿No te está cayendo? ¿Qué pasa? ¿Ya te arrepentiste? ¿O ya hiciste tal? ¿O qué pasó? ¿Ya no te gustó? ¿No? Y, y uno piensa que nada más es la cuestión, si llegas a como a imaginar qué podría ser, dices, no, seguro le está doliendo, ¿no? Y eso puede ser, pero también hay más cosas, es como a mí particularmente, de repente me confrontaba como, quisiera estar en otro lugar porque quiero dormir o porque tengo un montón de cosas que hacer, pero si Ujú. lo hago también, si le doy un poco de espacio a esa parte de mí que quiere regresar un poco a una cierta calma y normalidad, yo me vuelvo una horrible mamá y eso significa, es equivalente que no quiera a mi bebé o es proporcional al cariño que le tengo al bebé, ¿no? Y entonces, o quisiera que alguien más estuviera aquí que lo pudiera entender, pero no lo entienden porque yo lo estoy viviendo biológicamente y es todo lo que pasa cuando tú ves a una mamá llorando, amamantando o que está pasándola mal, no es solamente por el dolor, la torcedura, no, no, es por que su mundo Claro. se está moviendo, se está confrontando mucho de su identidad, ¿no? O sea, está confrontándose mucho de cómo, ya luego hablaremos de eso, o sea, en otra ocasión, pero es como, cómo tú esperas algo y de repente no es porque, pues no se puede, o sea, el papá no la puede alimentar, o sea, es decir, no la puede amamantar, le puede dar biberón, pero no la puede amamantar, no sé, hay cosas que no van a poder pasar. Y el confrontarte con eso a veces es muy frustrante. Em, y bueno, dejo esa pregunta al aire, o sea, decir, ¿qué creen que piensen los demás cuando ven a una mamá que no se está adaptando también al romántico papel de la mamá que todo el mundo piensa que debería de tomar, ¿no? Ahí lo pongo. Déjame, tocó esto que decías, cumplir o cubrir como ciertas, eh, ¿cómo le podemos llamar? Eh, Expectativas, protocolos, ¿no? Como esto que decías, que hay un tema, que alguien dice que es de una manera y acá dicen que es de otra y acá dicen que mejor así no y que, etcétera. Justamente me pasó con Meribeth en esto porque yo me acuerdo, o sea, nuevamente, ¿no? Con Valentina era como, sí, de un lado cierto tiempo y, ya terminó todo, bla, bla, bla. Ahora, la siguiente toma del otro lado, ¿no? Y súper bien y todo súper padre. Pero ¿qué pasa? Que con Meribeth no es así. Que Meribeth era como un día, era el pecho y luego ya no lo quería. Y era y el asco, ¿no? Y Meribeth, y yo, bueno, Meribeth, o llori, 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 llori. Y bueno, el otro entonces, nada, biberón, y lo agarraba muy bien, ¿no? Y Ujú, luego había las que no quería el biberón, y era el biberón, y llori, llori, bueno, me lo pecaba y muy bien, ¿no? O sea, se agarraba el pecho y todo muy bien. ¿Qué pasa? Que de un tiempo para acá, Meribeth no quiere un pecho, no quiere uno, o sea, me la pego y empieza, y, y yo, bueno, Maribel, y me la pego el otro, súper bien. Y yo me quedaba como en esa idea, como decía hasta ti, como, y estará cubriendo todas sus necesidades, y estará como si está alimentándose ujú, bien, y si está agarrando todas las proteínas y vitaminas y todo lo que necesite, porque nada más es uno, y se supone que la primera toma, ¿no? La primera, que sale es pura agua para darles, quitarles la sed y todo lo demás, y si ya no, y se pega muy poco a diferencia de Valentina, ¿no? O sea, ellas 5 o 10 minutos y vámonos, ¿no? Se terminó. En las noches casi no, en las noches sí se pega también, bueno, de un tiempo para acá. Es un ratito y lo que sigue, pero solamente,
Entonces, pues ya se imaginarán que tengo un pecho, ¿no? Porque tengo a una criatura que se pega de uno. Entonces ya ando muy como usando negro y así para disimular que uno Ujú. está más grande que el otro, ¿no? Ya no puedo usar blusas pegaditas porque hace, ¿no? Entonces, pero me surgían como esas ideas también, ¿no? O sea, me surgían esas de como, ¿sí o no? Entonces dije, no lo sé. ¿Cómo sí que está alimentándose bien? Porque está ganando peso, porque está haciendo pipí, porque está haciendo popó y porque no la veo enferma. Ya, me despreocupo de si tiene que estar acá, porque luego veía como esa presión, esa de, por favor, pégate de este lado, porque, ¿no? O sea, en esa preocupación de que no estuviera alimentándose correctamente, ¿no? Eh, y no, o sea, ahora dije, no, ya, o sea, de un lado, ni modo, o sea, no sé, Vanessa ya me va a decir, ¿no? Como si sí es lo correcto, ¿no? O si sí hay que, hay que apegarlo ya por lo menos para emparejar, no por Medivir, sino por una. eh, pero sí era Sí, como, no, como, y está perfecto. ¿mande? Que está perfecto, digo, se vale completamente también lactar solo de un pecho. Ah, súper, porque esa Medivir no la hago, o sea, es un poquito y yo, bueno, pues soy la misma, o sea, y no entiendo, no entiendo eso del Medivir, ¿no? No estoy segura de cómo funciona esa parte. Pero igual, o sea, dije, ay, o sea, si ella está cómoda e incluso nos acomoda muy bien porque en las noches precisamente, o sea, la parte del desvelo, acomoda muy bien porque es el lado donde dormimos. Entonces también es como digo, ay, bueno, me voy a, o sea, ya despreocupar y dejar y nos acomoda y nos funciona y dormimos mucho mejor que los primeros meses, ¿no? Digo, si todavía se despierta, si todavía, ahorita tiene estos despertares nocturnos, ¿no? De se despierta, etcétera. Eh, pero acomoda bien y digo, bueno, ya, o sea, si en algún momento veo como algún otro foquito ahí que me preocupe, pues ya veremos, ¿no? Pero, pues ya nos acomodamos ahí y ya después veremos cómo nos emparejamos cuando dejemos de lactar, ¿no? No sé, Vanessa, ¿eso regresa a la normalidad? Aprovecha. Sí, de una vez. Sí, sí regresa a la normalidad. Bueno, claro que tiene que ver con que una lechita, digo, un pecho está produciendo más lechita que el otro por la demanda. Y la verdad es que siempre los bebés tienen un pecho favorito, o sea, sí suele pasar, pero hay bebés que de plano no los haces cambiar al otro pecho. Puede ser por el flujo, o sea, porque ahora este pecho está más acomodado, más, tiene un flujo más rápido y a lo mejor se acomoda mejor por la formita del pezón, porque además nuestros pechos no son iguales. Entonces puede ser por eso. Em, claro que hay mamás que, por ejemplo, cuando tienen una lactancia como la tuya, optan por extraer del otro pecho como para que esa producción no se quede tan abajo o precisamente para emparejar un poquito el tamaño de los pechos, porque si uno está más lleno, más congestionado que el otro, pero la verdad es que está bien, un pecho suele ser, puede llenar por completo a nuestro bebé, o sea, sí, esta primera fase de la leche que sale es más líquida, pero también tiene muchos nutrientes y al final hay una capa más grasosita que de hecho la idea es esa, que bebé se quede en un solo pecho hasta terminar toda la toma. Entonces está más que perfecto. Y pensaba en esto que decía Pam, que leí una frase por ahí sobre la lactancia que creo que explica y resume mucho de lo que hemos hablado hasta ahorita porque decía que la lactancia es natural y es biológicamente posible como caminar, no como respirar. Y creo que eso nos hace entender mucho toda la parte del proceso que hay detrás. Un bebé recién nacido, pues primero medio se equilibra, primero tiene que sostener su cabeza, primero se sienta, luego gatea y luego camina. Sí, sí tenemos la posibilidad de hacerlo por nuestra pelvis y porque somos bípedos y demás, pero es todo, o sea, y es natural, biológicamente posible por todo el proceso que hay, pero no como respirar, que es algo como mucho más automático, ¿no? Entonces, cuando entendemos la lactancia así, por supuesto que nos invita a informarnos, a saber que nos estamos conociendo a nuestros bebés. Hay cosas que no van a ser así completamente instintivas y automáticas en la lactancia, que también puede haber tropezones. Entonces, creo que esto
cuando lo leí me hizo mucho sentido porque creo que me explica y explica para muchas mujeres cómo es este proceso y como bien decían, solo hay que centrarnos en la pregunta más importante que es, ¿qué necesita mi bebé en este momento? Que era lo que decía Tati, ¿no? O sea, en poder enfocarnos en qué necesita mi bebé ahorita, porque incluso si nos vamos, por ejemplo, cuando hablamos un poco de destete, que es todo otro tema, eh, hay técnicas como de no ofrecer el pecho, pero tampoco negarlo y así para ir espaciando las tomas y demás. Pero si tu bebé se cayó, trae un raspón, ya le cantaste sana, sana colita de rana, lo abrazaste, lo apapachaste, le dijiste que todo va a estar bien y sigue llorando, no nos podemos enfocar en esa técnica de no ofrecer, no negar, porque así lo dice el manual y así lo dicen las redes. O sea, se vale decir, ¿qué necesita mi bebé ahorita? Aunque lo estoy destetando, necesita chichi, pues le doy la chichi, ¿no? Y volvemos a empezar y nos volvemos a adentrar en el proceso cuando sea posible. Entonces, creo que hace falta también como mucha flexibilidad en esta parte, no solo en la lactancia, sino en la maternidad en general. Y lo he descubierto también con algunas mamás a las que he acompañado. O sea, me acuerdo mucho de una de ellas que me hablaba mucho con preguntas de lactancia y de repente me mandaba audios muy largos y como que se ponía a platicar conmigo mientras hacía otras cositas en su maternidad y poco a poco me di cuenta de que lo que ella necesitaba era eso, ser escuchada. Era una mamá con súper buena producción, todo estaba bien como con su bebé, o sea, como que sus dudas eran genuinas, pues, pero yo sentía como que ella lo que necesitaba era eso. Por eso, como asesoras de lactancia también está esta parte emocional de acompañar, de dar contención, ¿no? Me dijo ella, ya te puse en WhatsApp como el chat fijado, ¿no? Para tenerte a la mano. Y dije, claro, ella lo que necesita es esto, no son las preguntas de lactancia, no es el tema del biberón ni del agarre, o sea, eso lo tiene más que resuelto, solo necesitaba esa parte. Creo que la encontró un poquito pues sí, en mí estaba pasando una situación difícil y creo que hasta que se dio cuenta ella también de eso, fue como, ok, creo que voy a buscar ayuda, voy a ir a terapia o voy a hablar con mi familia, no sé. Entonces, creo que la lactancia necesita mucho más que información, ¿no? El acompañamiento sobre todo, que es en lo que Ujú, coincidimos todas acá. mm, Somos mamás y es lo que más nos ha volado la cabeza, ¿no? O sea, sí es un proceso, sí es todo un tema, sí hay un montón de preguntas, sí hay un montón de información, pero como que todas buscamos esa parte de no sentirnos solas, mm. de poder tener contención y eso haría que nuestras lactancias sean pues mucho más placenteras, más duraderas y creo que al final todo se reduce a eso, ¿no? O sea, como en busquemos acompañarnos. Déjame Es nada que más agregar, perdón, esto que dices, que me parece importante, Vané. O sea, acompañarnos, o sea, creo que en lo general todas queremos ser acompañadas en esta situación, en otras, pero en esta hablando por el tema que nos trae acá, y no juzgadas. Eso para mí es Claro. importante. Es un acompañamiento donde lo que sea que decidas, ¿eh? Lo que sea que decidas, va, está bien. O sea, decir, ¿por qué? Porque así lo decidiste tú. O sea, decir, Ya. para mí eso es algo importante, no solo acompañado, sino tener espacios donde no te ofrezcan un consejo necesariamente, no te ofrezcan, solo te escuchen y no te juzguen, ¿no? Y te ayuden a explorar más bien qué es, o sea, qué es como tú te vas a apropiar de esta sí, experiencia, o sea, que solamente vas a vivir con este bebé una vez en la vida, ¿no? O sea, Ajá. ese quería yo poner, pero creo que alguien que no sé si Pam o Yaja querías sí, hablar. justo eso, Tina, ¿no? Que decías como, e incluso lo mencionabas hace ratito, como la parte de a la hora de lactar, esos momentos de estar ahí con el bebé, ¿no? De transformarte, que sin las noches a las 2 3 de la mañana empiezan estas preguntas de, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a hacer después de mí? Y mamá deja de trabajar, ¿no? Si dejó de trabajar después de maternar o a la hora de maternar, que si la rutina cambia, entonces toda esa transformación que hay, no, eh,
esta incluso, ¿no? Ahorita que jugaba un poco con la parte de que si mi cuerpo cambia, ¿no? O sea, que si el pecho, que cómo me veo, que si me voy a seguir sintiendo atractiva o no, que si la pareja, que si, o sea, todas esas cuestiones que aparecen, ¿no? Precisamente, o sea, y bien como decía Vanessa, creo que toda esta transición precisamente necesita, requiere de un acompañamiento, requiere de una escucha. Hace ratito justamente compartí algo como esto en mis redes, ¿no? Como de yo soy mucho de quejarme, por ejemplo, ¿no? Y a ratos la queja también ayuda un montón en ese sentido, ¿no? O sea, Claro. tener a alguien con quien soltar esto, ¿no? Como quejarme del cansancio, la fatiga, del dolor, de etcétera, y tener, o sea, quien me reciba esta queja, esta contención, quien me reciba y me abrace como en todo eso, o sea, ayuda un montón a que, como decía Vanessa, esa transición sea muchísimo mejor, la verdad, o sea, como más, pues sí, más llevadera, ¿no? En ese sentido. Sí, yo coincido también como, con todo eso. No, mamita, si de quejarse se trata, no, aquí hay lugar para, porque, híjoles, los audios que nos hemos enviado, ¿no? O sea, entre Tati y contigo también, Yaja, Vane, tú has estado también para mí acompañándome como terapeuta y, puta, o sea, esto también es muy sanador, Yaja, ¿no? O sea, es muy sanador que lo que tú pones a ti, que puedas decir, estoy hasta la madre, estoy cansada, querría que fuera diferente, puta, no, nunca, por mucho que mi pareja esté, pues nunca va a experimentar lo mismo que yo estoy experimentando, ¿no? En esta particularidad. Y Yaja, me encantó que pusieras también hasta el humor, porque a la hora de la lactancia también ocurren unos osos, güey, o sea, Claro. no, o sea, hiciste que me acordara que yo un día saliendo al pediatra muy orgullosa de que Julia estaba amamantando, o sea, bajé, ¿no? Con el brazo, o sea, no mostrando el seno, pero sí mostrando el brasier, ¿no? Y yo así bajando y nadie me dijo nada, ¿no? Armando ni se dio cuenta y yo, güey, llevo bajando las escaleras diciéndole al poli, firmando, ¿no? Con la blusa abajo. Entonces, o sea, porque también empiezas a tener una experiencia Sí, de lo público y de lo privado, ¿no? O sea, porque Sí, aquello que era tu pudor, tu cuerpo, o sea, Julia nació en abril y había un chorro de calor y llegó un momento en que dije, güey, no me voy a poner la capita y claro. tapar, ¿no? O sea, empiezas también a tener una experiencia de privacidad y de, más bien tu privacidad o tu pudor empieza a cambiar también en la forma en que expones tu cuerpo y en la forma en que el mundo entero recibe también, ese es otro temazo, ¿no? O sea, como, ¿qué le pasa al mundo cuando te ve amamantando? Cuando, en qué lugares o no está permitido, puta, y nos metemos con temas, pues, del cuerpo de la mujer, que sabemos que también es delicado, digo, y sé que me estoy riendo ya, pero me invitaste muchísimo a eso, ¿no? Como decir, Sí. claro que nos ocurren cosas en el cuerpo. Y regresando un poco a tu pregunta, Tati, o sea, si tú me dijeras ¿qué le pasa a una mamá cuando la está pasando mal lactando, más allá del dolor? Yo diría que para mí fue como una soledad, ¿no? O sea, había una soledad tremenda en donde yo solo le decía a él, ¿no? Como, quédate aquí al ladito, o sea, solo quédate aquí al ladito porque yo estoy en la ansiedad, en la culpa, en la carga mental que tú describes, Tati, de estaré, no estaré, ella, yo, mi deseo, su deseo, lo que puedo, o sea, y solo, o sea, era como, solo quédate aquí porque me estoy sintiendo rete sola con mi cerebro y mis ideas y con un otro ser que está amamantando, que está, ¿no? Literalmente succionando todo mi ser a la sí. hora de amamantar. Y no quería, sé que nos estamos acercando un poquito al final y bueno, también lo mencionaste, Vane, que yo te cito muchísimo, Vane, porque tú sabes que soy tu fan y soy fan de todas, ¿no? Pero Vane también dijo un día, un logro es amamantar y otro logro es destetar. O sea, hay dos logros a la hora de la lactancia. El destete también es un proceso que merece ser acompañado, dejado, en mi experiencia planeado, ¿no? O Claro. sea, yo no me he sentido más comprometida también con mi lactancia a la hora también de querer dejar de lactar, ¿no? Y decir, ¿cómo voy a hacer que este proceso sea lindo o medianamente no tan rudo para ambas?
y me implicó planeación, ¿no? Y me implicó apoyo, y me implicó cambio de rutinas, y me implicó muchas cosas, pero también estoy igual de orgullosa de mi lactancia que de mi destete. Yo sé que ahorita ustedes siguen amamantando, ¿no? Entonces yo ahí me siento súper privilegiada porque yo disfruté lo mismo amamantar que dejar de amamantar, ¿no? Fue también decir, acabó nuestro proceso, qué alivio recuperar mi cuerpo, qué alivio poderme poner blusitas que antes no podía porque no me podía pues descubrir completamente o un vestido, o sea, sí creo que la lactancia implica dejar el cuerpo dejar el cuerpo y el tiempo y también un proceso de recuperación del mismo cuando se deja de amamantar. Pues eso es un poco lo que quería yo ir cerrando, pero no sé cómo están ustedes, se me ha Ay, ido mamá. súper rápido. Sí, No se me vayan, porque hay un punto importante aquí que creo que no hemos dale, tocado tanto y que para mí es así súper, súper dale, dale. medular. El tema del sueño. O sea, a ver, y yo solo quiero poner esto, igual Miguel y no quieren comentar al respecto, pero a ver, yo antes de tener bebé, yo había experimentado mucho cansancio, claro, o sea, había trabajado en lugares donde doblaba turnos, cuando trabajaba en aquellos talleres en la hotelería, doblaba turnos o en vivo llegaba a los lugares y claro que había cansancio, pero yo seguía con mi vida y seguía feliz, ¿no? Sí, cansada de repente, pero bien. Nunca había experimentado te lo pongo aquí porque sobre todo al principio, cuando hay tantas siestas, ¿no? Y hay que estar viendo, no, pues la siesta y la chichi o el biberón, y otra vez se va a dormir, y entonces para dormirlo hay que mecer, o sea, no es como que se duerme, no, hay que invertir tiempo en que el bebé aprenda a dormirse, y eso es muy cansado. Más la experiencia propia de no solamente de estar a cada rato alimentando, ya sea dando biberón o amamantando, más la experiencia de que si es que estás amamantando pues que es tu cuerpo, digamos, es lo que está, o sea, si hay un desgaste físico importante, ¿no? Estás dándole de tus nutrientes, de tu energía, ¿no? Todo eso para mí lleva una experiencia, o sea, una atmósfera de cansancio y agotamiento que, que yo nunca había experimentado y que ahora veo, o sea, me doy cuenta hoy que por eso es una forma de tortura en otros lugares. O sea, es decir, ¿no? Porque te cambia el estado de ánimo, piensas cosas distintas, o sea, tu forma de mirar la vida es diferente. De repente, o sea, o lloras por todo, o te ríes, o sea, es decir, te vuelves otra persona, ¿no? Y entonces me parece que es algo que hay que mencionar porque yo siento que tanto la lactancia como la experiencia de dormir a mi bebé tantas veces y cuidar su sueño y que las siestas o sea, ajustarte a toda esta rutina causa tal agotamiento que no tiene, en mi experiencia, nada que ver con el agotamiento anterior que yo había experimentado. O sea, aquí estamos hablando de una forma que cambia tu forma de estar por completo. O sea, es decir, puedes ser otra persona. O sea, yo me he experimentado en momentos donde digo, Dios mío, ¿quién es esta Tatiana? ¿No? O sea, es como que nadie querría estar muy cerca de mí en estos momentos. O qué está pasando con estas cosas que estás pensando. O sea, ya piensas otra cosa, o sea, tienes otras ideas, o sea, tienes otras prioridades. Em, Eso querría ponerlo. Y no me pasó tanto en la lactancia, pero sí en el sueño. Lo voy a poner así. ¿Qué onda? Vamos a poner esto o no. ¿Qué onda con la comparación que tenemos entre las mamás en silencio de mi hijo duerme toda la noche? No, mi hijo se despierta 3 veces. Mi hijo, o sea, a ver, también hay un tema de si hay cierta, ¿cómo decir?, sororidad, así yo lo experimento entre nosotras cuando se habla un poco de lactancia, porque ya hay asesoras, también hay asesoras de sueño, pero hasta la fecha yo todavía veo, incluso en redes sociales, el que no pueden, o sea, hay mucha presunción porque mi bebé ya duerme toda la noche y yo digo, ¿y yo? Que se despierta 3, 4 veces, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy yo? ¿Lo estoy haciendo mal? ¡Qué horror! ¿Va a ser así siempre? ¿A dónde voy a parar? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con estas comparaciones y qué tan eh,
tanta sororidad hay en este punto. Yo lo quiero poner y no sé, eso lo quiero poner porque no podíamos cerrar sin hablar de eso porque la neta, sí, yo sí lo he experimentado así como, ¿no? ¿Cómo nos Eh, comparamos entre nosotras? creo que en esa parte del sueño, Tati, tiene que ver también una cuestión de justo algo parecido como en la lactancia, ¿no? Como esta idea de la cultura de que si el bebé duerme bien, o sea, como si ya te duerme toda la noche, estás haciendo algo bien y justamente, a lo mejor se va a escuchar feo lo que voy a decir, eh, pero creo que tiene que ver como con cierto desconocimiento, ¿no? Voy a decir desconocimiento en lugar de ignorancia, porque luego ignorancia lo toman a mal, aunque ya lo dije, tiene que ver ¿Qué? cierto desconocimiento, tiene que ver con cierto desconocimiento precisamente como de, pues del mismo proceso, ¿no? De los niños, o sea, ningún niño la misma calidad de sueño hasta los que te gusta, 7, 8 años, y incluso en la edad adulta, ¿no? Sabemos adultos que luego estamos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, como si en algún momento eh, desconocemos como esas cosas, ¿no? Y a lo mejor en la parte de la cultura, en el sentido de hacer las cosas bien, no sé, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Como a lo mejor el sentirnos precisamente como validadas o buenas mamás o sentir que, ay, ya, pues precisamente que de todo el caos en el que vivimos, algo tenemos que estar haciendo bien y si duerme bien, pues ya ahí ya gané, ¿no? O sea, creo que tiene que ver como en muchas cosas, muchas cuestiones ahí. Este, pero sí me ha tocado ver, por ejemplo, en videos como esto, de te paso el tip para de que el baño con lechuga, de que si el té de no sé qué, que sí. Y digo, o sea, sí no dudo que para algunos niños funcionen, pero no tiene que ver necesariamente como con la técnica, ¿no? Tiene que ver como con el niño precisamente, ¿no? O sea, te digo, Mm. o sea, me derivé de un tiempo para acá, o sea, a diferencia de Valentina, duermo súper bien. Digo, los primeros 3, 4 meses, 5 meses, yo estaba así como, "Ah, me muero, ¿no? Pero ahorita es como si 2 horas duerme, fíjense, o sea, mis migajas. O sea, si Meribel duerme 2 horas, yo siento que ya descansé. O sea, 2 horas. Ahora sí, te lo juro. Se duerme 2 horas continuas y ya, ya, yo me despierto a las 6 de la mañana y no hay broncas y con energía y voy y vengo y así, ¿no? Este, a diferencia de Valentina, esa Valentina me consumió mucho a diferencia, o sea, como en el sueño, ¿no? Pero no sé, ese es mi punto de vista, o sea, siento que tiene que ver como ahí con esa, como con esa y algunas otras cuestiones quizá, ¿no? No siento que haya como técnica como tal para los niños para que duerman de corrido, ¿no? O sea, si tienes un hijo que te duerme 6, 8 horas, agradécelo y aprovecha y disfruta porque qué bueno, ¿no? Y no Pero lo si no, pues también, presumas, y no lo presumas, Yagar. ya sé, no sé, no Ay, vengas y va a empezar. Ay, qué me bárbara. no, qué bueno, o sea, qué chido, ¿no? Pero digo, si no, o sea, si no duerme, pues se vale llorar, ¿no? O sea, se vale echarte tu mañanas, o sea, no sé, yo pienso. Voy a tratar de conectar. Yo me sumo a lo que ustedes ponen, ¿no? O sea, si ustedes me dijeran con qué me gustaría cerrar este podcast, creo que es bien bonito nombrar que lo que cada mamá esté eligiendo hacer para ese cuidado de su bebé o de sus bebés está bien, ¿no? Si lo que a ti te funciona es lactancia mixta o solamente con fórmula o solamente exclusiva mediante amamantar o elegir que tu hijo duerma en su habitación propia o que duerma contigo o que hagas colecho, o sea, sí, y me quedo con lo que tú pones, Tati, o sea, parte de lo que a veces complica las maternidades es la pluralidad de voces que terminan más en una confusión y en una exigencia que la experiencia misma del cuidado, ¿no? O sea, es como cuidar es retador, sí, pero cuidar en un contexto confuso, exigente, poco comprensivo, poco realista, lo hace todavía más difícil, ¿no? O menos disfrutable, porque por supuesto que hay
experiencias placenteras en el cuidado, en amamantar, en dormir, ¿no? Con tu pequeña o con tu pequeño ahí y olerlos, ¿no? A mí esa parte la he disfrutado muchísimo, aunque por momentos digo, claro que extraño dormir, ¿no? Sola con mi pareja, pero de pronto digo, pues pasará, crecerá, ¿no? Y se compra un colchón más grande, Tati, como decías, ¿no? Y compras un colchón enorme, ¿no? Para que haya espacio para todos. Con eso Para que llegue, ¿Para qué perdón, qué? perdón, para que llegue el segundo, otra vez Por eso no espacio para tires los el tres. antiguo colchón. No lo tires, lo guardas. no es cierto. Oye, aquí hay espacio para todos, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, o sea, acompañémonos también desde la diversidad y desde esta voz interna, claro que acompañada e informada de lo que cada una va eligiendo, ¿no? Cada familia también, ¿no? Va eligiendo referente al cuidado de sus hijos. Sí. Diría yo, ¿no? Como buscando en la medida de lo posible que haya paz, que haya una sensación de tranquilidad, aunque sea pasajera, ¿no? Pero con una sensación de suficiencia, creo que podría ser una buena palabra. Con eso yo voy cerrando mi Tati y no quiero dejar de agradecerte, dejar de agradecerte, Vanet, y de darles pues un último espacio para irnos despidiendo. Yo solo agradecer, justo nuevamente, ¿no? Como al principio, agradecerles mucho el espacio y darle como esta visibilidad precisamente a estos espacios, a las mamás, invitarlas, ¿no? Como a que justamente busquen esos espacios, estos lugares, ¿no? Para que puedan tener este espacio de contención, de apoyo, ¿no? De transitar de una mejor manera, de quejas, como decíamos ahorita, ¿no? ¿Por qué no? También, como decías, Pam, ¿no? De hacerlo con humor también, porque a ratos entre todo el estrés, el cansancio y demás, pues a ratos también el humor luego ayuda en ese sentido. Pero agradecer, muchas gracias, agradecerles por este espacio. Mm. Nada, pues yo creo que para terminar, solamente me gustaría también agradecer la presencia aquí de nuestras invitadasas, ¿no? Es siempre un gusto poder platicar de estas cosas con personas que también lo están viviendo, ¿no? Siempre se siente distinto. Me gusta poder, me voy con esta sensación de que hablamos de sororidad, practicando la sororidad, ¿no? Porque de alguna forma estamos aquí todas apoyándonos y haciendo sinergia con lo que cada quien quiere poner. Em, y eso, no solamente lo que pones, lo que ponen todas, sino también no solamente buscar acompañamiento, sino también creo que me dan ganas de dejar que también de manera personal se dé un poco de espacio, o sea, nos atrevamos a darle espacio a esta parte que no es tan popular. O sea, acompañarnos en las partes que no son tan populares o tan bonitas, no solamente ser acompañadas en las que son que podemos mencionar porque no son tan difíciles de hablar. Acompañémonos y busquémonos los espacios donde podamos acompañarnos incluso en las partes más oscuras de los claroscuros, ¿no? Eso, o sea, validemos y demos espacio a eso porque habrá mucho que decir. Nada más. Y muchas gracias a todas. Muy contenta de que podemos grabar este episodio más y pues nos vemos en el que sigue. Gracias, adiós. Bye.